A continuación, en Radio El Mundo, un viaje por las ideas de nuestro tiempo. Un recorrido por la agenda nacional e internacional. Perina por el Mundo. Con Rogelio Frigerio y Emilio Perina por Radio El Mundo. AM 1070. Buenas noches, ¿cómo están? Como todos los miércoles a las 22, los voy a estar acompañando hasta las 23 en esto que pretende ser un viaje por el mundo de las ideas. Un repaso de las cuestiones que de una u otra manera están preocupando a los argentinos. Y hay dos o tres cuestiones que antes de contarles quiénes son nuestros invitados de hoy, quisiera remarcar. Una es, estuve ayer en la catedral en un episodio lamentable donde un grupo de integristas católicos, fanáticos de ultraderecha probablemente, o no, o tal vez enviados por algún sector de la CIDE o vaya a saber quién, pero rememorando a Tacuara o a alguno de los viejos grupos que después dieron origen a los montoneros, ¿no? Todas esas cosas, bueno, interrumpieron un acto multirreligioso donde habría más de 2 iglesias, aparte de la Benebrit, aparte de rabinos, aparte del propio arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, Monseñor Poggi. Un acto donde se recordaba la tragedia de la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, cuando de alguna u otra manera el mundo empezó a hacer evidente lo que iba a ser el holocausto, la Shoah judía. La verdad que fue muy feo, muy agresivo, muy difícil el momento, pero sobre todo por lo que nos retrotrae a 40, 50 o 60 años atrás, Y la verdad que no encuentro, por un lado, bueno, creo que tenemos que reflexionar sobre estas cosas, creo que a todos nos sorprendió, pero hubo que soportar media hora de esto y resultó doloroso y agresivo. Las otras cuestiones que me preocupan son lo que tiene que ver con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la cuestión de la libertad de expresión en la Argentina, que sigue siendo amenazada, que sigue siendo atacada, que ha tenido en estos 10 años un clima muy desfavorable hacia el ejercicio del periodismo, como ha tenido un clima muy desfavorable hacia el debate o el intercambio de opiniones que en principio uno tiene que presumir y asumir como válidas a priori para poder debatir. Finalmente, en este marco también aparece el AFCA, envuelto en un alto grado de corrupción, con cada vez más dinero sacado por necesidad de urgencia. La semana pasada se modificaron 80.000 millones de pesos del presupuesto, que viene mostrando un creciente déficit fiscal. Para que se den una idea, en el 2009, como estábamos en medio de la crisis, que las escuelas de la crisis del 2007, Lehman Brothers y demás, estábamos en 7.000 millones de pesos de déficit. En el 2010 tuvimos superávit, como los había tenido Néstor Kirchner, de 3.000 millones de pesos, 2011 el déficit de 30.000, 2012 déficit de 55.500 y este año duplicamos el déficit del año pasado. Eso explica la inflación, señores. Es decir, si el déficit fiscal es creciente, si la emisión es creciente, no hay cómo ocultar la inflación. Por eso el pollo de los últimos 2 meses creció 30%, por eso uno puede notar cuál es el origen de la caída de las reservas, para que tengan una idea, y ya me voy a los invitados. Cuando asumió Cristina Fernández de Kirchner, las reservas de Argentina eran 10 veces más que la del Uruguay. Como toda la región estuvo recibiendo dólares y ampliando sus reservas, hoy en 2013 las reservas del Banco Central de Uruguay son solo la mitad de las reservas del Banco Central de la Argentina. También uno podría hacer comparaciones con la Argentina en sí misma. En algún momento las reservas, cuando Néstor Kirchner le pagó al Fondo Monetario Internacional, cayeron a 18.000 millones de pesos. Pero el circulante de plata, lo que se llama M1, M2, M3, el total del dinero que circulaba y se emitía era de 50.000 millones de pesos. Hoy las reservas están por debajo de los 33.000 millones de pesos, bastante menos de lo que dejó Menem en el año 99, que dejó 35.000 millones de dólares, en las reservas del Banco Central. Pero el circulante de plata, después de 6 años de gobierno de Cristina, pasó de 50.000 millones de pesos a 350.000 millones de pesos. O sea, tenemos 7 veces más pesos dando vuelta por la vida
y por eso la gente los rechaza. Hoy nos vamos a dedicar, por un lado, a hablar de la agenda nacional con Jorge Giacobbe, ver un poco cuál es el estado de la opinión pública. Lo conocen muy bien, es el presidente Giacobbe y Asociados. Y después quiero concentrarme en dos países de la agenda internacional con un especialista, Andrés Servín. Él nos va a hablar de Venezuela, un país que conoce en profundidad, y nos va a hablar de Cuba. ¿Por qué Venezuela y Cuba? Porque son dos economías que de alguna u otra manera para gran parte del oficialismo y del kirchnerismo había que imitar, o de alguna manera ver como un espejo de lo que se viene. En ambos países hay ley de medios, en ambos países hay un régimen militarizado y centralizado de lo que el Estado permite producir y las libertades que le concede a los ciudadanos. Bueno, ambos países atraviesan por enormes crisis económicas y Venezuela tal vez está al borde de una guerra civil. Presentamos el programa y ya estamos conversando con Jorge Giacobbe y haciendo la agenda nacional.